palabra de hoy tiene el objetivo de conocer más esto que declara Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si la vida está en una persona, el que no tiene esa persona, no tiene la vida. Porque la vida fue depositada en una persona. En Primera de Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. El Hijo es el verbo. Eso está en Juan, capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. El verbo es el Hijo. Y el Hijo es el verbo. Y a través del verbo, que es la palabra, Dios creó todas las cosas. Podemos decir que Dios mismo se ha dado a nosotros en el nombre de Jesucristo. Y el que tiene al Hijo, que tiene ese nombre, que tiene esa vida, es vida eterna. Hay una separación, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto es muy importante, porque en estos dos versículos podemos entender lo que dice Isaías capítulo 9, cuando dijo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Juan declara en el Evangelio, capítulo 1, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El pueblo que andaba en tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas. No hay variación, no hay alteración en la palabra de Dios. Aquí están nuestras raíces acerca de la verdad de lo que estamos viviendo, del Evangelio. El pueblo que andaba en tinieblas no hizo nada para salir de esas tinieblas. El pueblo andaba en tinieblas y la luz se le manifestó. Vio algo que no había visto. En él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Entonces, ¿quién fue que se manifestó? Cuando decimos Jesucristo vino a nosotros, podemos decir Dios vino a nosotros. Podemos decir el verbo vino a nosotros. Podemos decir la vida vino a nosotros. Podemos decir la luz vino a nosotros. Que estábamos en tinieblas. Ahora, ¿qué significa esto? Si estábamos en tinieblas y Él es la única luz verdadera y Él es la única vida, entonces todo el mundo está bajo tinieblas y todo el mundo está muerto para Dios, sin la vida eterna. Todos tenemos lo que vamos a ver. Todos tenemos la vida natural. Vamos a ir a Efesios 1 para entender que la iglesia debe conocer los misterios de Dios, para dar testimonio de la verdad. Porque después de la salvación, después de ese alumbramiento, viene el conocimiento. Para seguir conociendo, para seguir siendo alumbrados. Pablo declara la posición de la iglesia que hemos sido escogidos
hemos sido bendecidos en lugares celestiales. El plan de Dios es congregar todas las cosas en Cristo, declarando también que hemos sido sellados, hemos sido ubicados. Y entonces dice, Efesios 1, versículo 15, por esta causa, porque todo esto se nos ha sido dado, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, una iglesia en amor, una iglesia en la verdad, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Si Él se lo pidió para esa iglesia, ¿cuánto más nosotros no debemos de pedirle al Señor para nosotros? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya lo tenemos, pero hay más. Pero hay más. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y no solamente lo declara acá, pero también en Colosenses, el capítulo 1 también declara que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Cuál es esa herencia en los santos? Cristo, Cristo, porque de Él viene la esperanza de esa gloria que la tenemos, pero que también está por venir. Por eso dice también, ve cómo las escrituras se unen en uno, ¿verdad? Segunda de Corintios 3, versículo 18, mirándolo a Él en el Espíritu, cara descubierta, somos transformados. Por eso dice, tiene que seguir así a Él, transformados. No te ajuste a una gloria, hay más, porque has de ir de gloria en gloria en el conocimiento de Él. Porque hay cosas que Él nos las va a revelar mientras maduramos en Él. Hay cosas, es como los padres, no le van a decir a los niños cosas que tal vez son para ya los jóvenes, para entender. Entonces ya cuando se está en el Señor y el Señor sabe qué nivel estamos. Porque muchos pueden estar muchos años en el Señor y estar en el ABC. Otros pueden venir ayer, como quien dice, a la verdad y el Señor le place revelarse y mostrarse. Y después viene el caminar y el andar. Pero es como Él quiere y como Él dé. Así que lo que debemos de recibir, que esta es la voluntad de Dios, que nosotros sigamos en el conocimiento de Él, que nosotros sigamos siendo alumbrados. Ya hemos sido, ya estamos en su luz, pero esa luz va en aumento. Entonces, si Él no lo da, nosotros no lo podemos recibir. Por eso dice, Él oró. Él había fundado esta iglesia en la verdad, pero Él oró por ellos para que siguieran en esa revelación de la verdad. Entonces dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. El mundo no le cree y no va a ver la grandeza de su poder. Pero a los que se le ha sido dado la fe para creer, vamos a conocer. Vamos a conocer. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto es muy importante para nosotros saber que no solamente nos toca a nosotros, pero toca a todas las potestades y a todo lo que está alrededor, que está contra la verdad. Entonces nosotros tenemos que estar o ser establecidos en este fundamento, que así como operó el poder en Cristo como hijo del hombre, a él confiar en el Padre acerca de la resurrección, ese poder actuó en él y lo resucitó. Y ese es el poder que tenemos hoy para poder permanecer y para poder heredar lo que él tiene para nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entrado a la realidad de que habíamos estado antes bajo la mentira. Y que la mentira es espiritual. Que las tinieblas son espirituales. Que nosotros para poder llegar a Dios hemos tenido que ser rescatados. Rescatados por un poder mayor del que lo que nos tenía a nosotros. No sabíamos que éramos esclavos. Pero a él venir nos ha dado entendimiento y nos ha dado conocimiento. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que es más que lo temporal y las cosas que nos afectan en esta tierra. Es mucho más. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eso está progresivamente siendo dado. Ya fue hecho, pero todavía no vemos lo que ha sido hecho. Y está progresivamente siendo manifestado. La cual dio por cabeza a su iglesia. Él se dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sometió las cosas bajo sus pies, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No es como nos vemos, es como Él nos ve. Es como Él nos ve. Entonces nosotros entramos en la fe de Él para vernos como Él nos ve. Y no solamente vernos como Él nos ve, pero ver al mundo como Él lo ve. Y entender las cosas que están operando en el mundo como Él la conoce y la ve. Entonces la palabra es nuestra ancla, es nuestra seguridad. Porque se va a manifestar lo verdadero. A la vez que se está manifestando el hombre inicuo, el hombre de pecado, también se está manifestando el hombre de la verdad, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, el postrer Adán, espíritu vivificante. Sin el espíritu no podemos vencer. Sin la fe no podemos vencer lo que está en el mundo. Pero tenemos la fe y tenemos el Espíritu Santo para poder vencer y no solamente vencer, pero no ser vencido, permanecer. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Entonces sigue el capítulo 2 declarando que estábamos en tinieblas, que estábamos en nuestro pecado, y Él vino más o menos detalladamente lo que vemos en Isaías 9, versículo 2, que ese pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, lo que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esa es la compañía
de creyentes. Esa es la compañía o la comunión del cuerpo de Cristo, que hemos sido iluminados por medio de esa vida que se nos ha sido dado. Ahora, por medio de ese conocimiento, podemos conocer lo que no es. Vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 9. Vamos a poner estos dos árboles de nuevo. Esto es muy importante. Es como nunca. Vemos que lo que era desde el principio, ahora se ha manifestado. Pero siempre ha estado. Y en Juan 1 también nos dice que la luz que alumbra a todo hombre en el mundo estaba, pero el mundo no lo conoció. Ahora, versículo 9 del capítulo 2. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este es un lugar fuera de la tierra, porque dice en el versículo 8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, él tomó al hombre, lo sacó de donde él había sido formado, que es la tierra, y lo puso en este huerto, Hay dos árboles. No es un árbol de manzana con el árbol de la vida. Es un árbol con conocimiento. El conocimiento del bien y del mal. En este árbol de esa semilla, que se llama semilla corruptible, de esa semilla nosotros hemos nacido. Y en nosotros ha habido la capacidad de hacer el bien y hacer el mal, de exaltar y de humillar, de matar y también dar vida en el sentido de lo natural. Así que este árbol tiene su propio conocimiento. El árbol es la ciencia del bien y del mal. No dice nada acerca de vida. No dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, de la vida. El árbol de la vida tampoco dice muchas cosas acerca de ese árbol. El árbol de la vida, porque estaba allá para ser manifestado, para aquellos que iban a participar de ese árbol. Pero estaba cerrado. No se habla nada acerca de este árbol, de la vida, sino que es el árbol de la vida. Pero sí, del otro árbol dice que tiene conocimiento. Se nos da a entender del bien y del mal. Ahora, Dios declaró en el versículo 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, lo que podemos ver aquí, a mí me parece, que aunque no se habló del árbol de la vida, nos da a entender que Dios había provisto para el hombre lo natural, porque había muchos otros árboles, y lo espiritual. Había provisto lo espiritual y lo natural. Pero en medio de ese está este otro árbol. Entonces él dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No iba a hacer daño. No era bueno para nosotros. No iba a conducirnos a nada bueno. Íbamos a morir. Ahora, lo que me ha ministrado en este tiempo, porque todo tiene propósito en las Escrituras. ¿Por qué tuvo que ser un reptil? Pero la serpiente era astuta. Y esa serpiente señaló este árbol. Esta serpiente señaló
lo que Dios había declarado, que no se tocara, que no se acercara. Satanás habló por medio de la serpiente, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces la mujer empezó a dialogar y le dijo que Dios le había dicho, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El mundo de ocultismo, el ocultismo, está dentro de esa mentira. Pero es una mentira con poder, porque el hombre le ha creído y comió. Y todo el ser humano está dentro de ese árbol. Y el ser humano se juzga. Bueno, yo no soy como los indios, porque ellos sirven a estos dioses. Yo no soy como los de Oriente, porque ellos tienen sus dioses. Pero yo soy de algo muy lindo, muy puro, que hay muchos caminos a Dios, pero hay tantas cosas buenas. Pero no sabemos que hay cosas malas también, no lo queremos ver porque están escondidos y todo está hecho en la oscuridad, porque el ser humano está atraído siempre para lo bueno. ¿Por qué? Porque el ser humano sigue siendo la creación de Dios, del Dios verdadero. Y en nuestra alma está el deseo del amor, de lo bueno. Pero hay alguien que viene y lo mata. Y lo mata. Y por eso en el mundo hay mucha decepción. Y la vanidad no puede llenar el vacío que el hombre tiene y que ha nacido con él. Y todo lo que ese árbol tiene para ofrecerle al hombre tiene que ver con vanidad, con poder, con dinero, con gloria. Pero gloria humana. Todo lo que venden sus almas a Satanás es por dinero, por fama, por poder. Bajo ese árbol están todas las naciones. Bajo ese árbol están todo el mundo. Y eso es lo que dice la palabra, que todo están bajo el príncipe de las tinieblas. Y Jesucristo no tenía nada que ver con ese árbol. No tenía nada que ver con ese reino, porque él era del otro árbol, el verbo de vida. Lo que estaba oculto, lo que no se había manifestado, el árbol de la vida. Por eso Jesús dijo que en él estaba toda la provisión, el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Y el camino se manifestó en luz. El pueblo que andaba en tinieblas estaba desorientado y perdido. Pero luz vino, se derramó la sangre, vino el camino para conocer la verdad, para vivir en una vida que le dará gloria a Dios. Porque aunque el ser humano pueda ver o no pueda ver, todo lo que está relacionado con ese árbol de la ciencia, del bien y del mal, tiene uno a quien le está sirviendo. Y se manifiesta en diferentes formas. Pero todo es para darle gloria a Satanás. Porque Satanás opera en el ser humano. Como Dios en Cristo también opera a través de su iglesia, que somos nosotros, su cuerpo. Ahora, los dos en este tiempo están yendo en aumento. Y es muy importante que nosotros sepamos de dónde somos. Este árbol tiene mucho poder. El árbol de la ciencia, del bien y del mal, tiene mucho poder porque se le dio los poderes en la tierra. Ahí hay un misterio, pero es príncipe de este mundo. Y cuando Moisés fue a confrontar a Faraón, lo de Faraón, los magos, podían hacer todo lo que Moisés estaba haciendo. Pero un poder es mayor que el otro.
el poder de Dios en Cristo Jesús está sobre todo. Ahora, nosotros en esta tierra estamos siendo afectados todos los días por los poderes satánicos. Todos los días estamos siendo afectados. Sea depresión, sea temor, sea inseguridad. Entonces tenemos que correr siempre a lo que conocemos de la verdad del árbol de la vida. Por eso Jesús dijo, permanece en mí. No te vayas. Yo soy tu pastor, yo te cuido. Necesita un pastor. Necesitamos su Santo Espíritu. Necesitamos su cubierta constante. La vida ha de manifestarse aún en una forma más gloriosa de lo que nosotros hemos visto o conocemos. ¿Por qué? Porque mientras el pecado va en aumento, la gracia va sobre. Y la iglesia ha de estar llena de gracia y de verdad para estos tiempos. Los rappers, que la mayoría, una de las señales son esos tatuajes de serpiente, de muerte. No hay nada lindo, no hay nada bello. Lo que sale de su boca es maldición, es muerte. Pero ellos son víctimas. ¿Víctimas de qué? De poder que otros le están dando. Ellos no saben que son esclavos. ¿Para qué? Para declarar en los aires y aumentar todo lo que va a suceder sobre esta tierra. Pero ya, como nunca, especialmente en este país, que ha sido un país que ha entrado, con todo demás ha entrado también la palabra. Y ha tenido fundamento en la palabra. Ahora, lo que va a sobrevenir, Dios lo va a permitir, pero va a ser bien fuerte. Todo ha sido ya programado para esto. Pero nosotros tenemos las Escrituras. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios para vencer y no ser vencidos. El enemigo ha entrado a la iglesia hecha por mano de hombre. Ha comprado muchas cosas. Le ha dado mucho dinero a las iglesias grandes. Y no predican a Cristo. Predican humanismo. Predican lo material. Predican todo lo que tiene que ver con la tierra. Porque vendieron la verdad por el dinero. Hay muchas iglesias que han vendido la verdad. Hay iglesias aquí, bautistas o presbiterianas, que no se pueden hablar de la sangre de Cristo porque puede ofender a la persona. Entonces, ¿qué clase de iglesia es esta? No es la iglesia de Cristo. Lo verdadero va a ser un remanente. Pero cuando venga toda esta persecución, todo lo que no es va a ser manifestado en este otro árbol y no va a tener nada de vida que ofrecer. Porque la vida solamente se encuentra en una persona. No se encuentra en la iglesia, se encuentra en Cristo. No dice, y en la iglesia está la vida. No, en el Hijo. En Jesucristo. Juan termina su epístola declarando eso. Él estaba en la cárcel. Él estaba ya para ser entregado. Pero gracias al Señor, que el Señor le permitió salir y él fue a la iglesia de Efesios. Y ahí fue donde él murió. Y murió por edad. Dios quiso guardarlo en esa forma. Pero tenemos que reconocer y saber que la palabra fue escrita con propósito. Cuando se nos dice, nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Cuando se nos dice, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nosotros estamos pasando por aquí. Entonces, a la medida que empezamos a poner todas estas palabras en práctica, vamos a ver una transformación en nosotros. Vamos a ver una transformación en nosotros y también mucha oposición. Porque
el enemigo no quiere que el Hijo se manifieste. Y si nosotros estamos manifestándolo a Él, entonces dice en Apocalipsis que harán guerra con el Cordero. Capítulo 17, versículo 13. Está hablando del poder mundial de los gentiles. El poder mundial que se va a llevar a cabo. Dice en el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ellos tienen a alguien a quien están sirviendo. Y esa bestia lo que le da son poder y gloria en la tierra. Pero ese árbol es espiritual y muchas cosas pasan en ese árbol acerca del alma, acerca del poder del alma. Y ahí está todo lo que las religiones tienen de meditación. Se puede meditar por un año y entrar en otros cuerpos. Almas pueden salir y entrar en otros cuerpos. Todas las cosas que la ciencia hoy en día, que estaba oculto, pero ha sido de muchos años, pero no lo se ha manifestado, pero se va a manifestar en estos tiempos. Todo lo que estaba haciendo Hitler con las razas, todo eso, y todo el cloning, todo eso, porque ellos quieren esa raza pura, ellos se van a reproducir. Todo eso está ahí, todo eso está ahí. Son poderes del alma, son poderes de este árbol. Son poderes, cosas que no se han visto en esta tierra, se van a ver. Y ellos tienen ya su meta, aún de cómo reducir a la población, porque ya tienen sus metas. Y nosotros, mis hermanos, por eso se nos dice, gozaos y regocijaos, porque nuestra redención está cerca. El levantamiento de la iglesia es cierto, porque no va a haber forma para nosotros poder sostenernos. No va a haber forma. Entonces va a venir el rapture. Él va a tener que venir y salvarnos. O terminar todo y nos vamos con Él. Porque no hay poder mayor que Él. Nada más tiene que mandar un meteorite y dar contra esto. Hay alguno más grande que la tierra. Porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y ahora lo estamos viendo. Dice, estos tienen un mismo propósito, Ellos saben lo que me ha ministrado en este tiempo. Señor, mira, qué organizados están, que ellos tienen un mismo propósito. Y nosotros los creyentes no tenemos propósito. No sabemos para qué estamos. Estamos entre dos aguas. Y cuando las cosas empiecen a sacudirse, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. Qué lindo. Estamos en el Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Así que nuestra esperanza es que ya sabemos el fin. Ya sabemos el fin. Pero mientras tanto, mucho va a suceder. Mucho va a suceder. Y debemos de estar con el Cordero. Y le doy tanta gracia al Señor. Porque la Escritura nos da la respuesta. Nos da la seguridad de cómo podemos pasar por estos tiempos. Cómo podemos dormir en paz. Cómo podemos hacer con lo poco. Cómo podemos gozarnos. Cómo podemos disfrutar. Todo está en la palabra. Gloria a su nombre.